Bienvenidos al curso de comunicación. Soy el profesor César y conmigo vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Recuerdan que la clase pasada analizamos y leímos un pequeño poema? Bueno, el día de hoy, porque nuestro propósito para el día de hoy es crear un poema, vamos a saber cuáles son las diferencias entre un verso y una prosa. Un texto en prosa es una forma de la lengua escrita. Sirve para expresar conceptos y plasmar ideas. Es definido como la oposición del verso. Por ejemplo, ¿cómo nosotros nos damos cuenta o cómo encontramos algo que es en prosa? Si ustedes redactan una noticia o si ustedes redactan una carta, escriben en prosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera ustedes escriben dentro de todo un renglón y lo hacen con un lenguaje sencillo, un lenguaje coloquial. Eso es escribir un texto en prosa. Existen diferentes tipos de prosa, pero aquí les voy a mencionar dos, la descripción y la narración. Si yo les digo, por favor, quiero que me escriban a manera descriptiva su último paseo o sus últimas vacaciones, ustedes pues me van a empezar a redactar la historia, señalando objetos, personas, lugares, sentimientos, y todo lo van a hacer de corrido. Igual en la narración, cuando ustedes leen un cuento, una novela, una fábula, si se dan cuenta, por ejemplo, el último cuento que leyeron en el plan lector, es un texto escrito en prosa. ¿Se dieron cuenta que todo el renglón estaba lleno? Que todo tiene un inicio y un término, que todo se maneja como un suceso o una serie de hechos. Eso es escribir en prosa. Ahora, ¿qué es un texto en verso? ¿Qué es lo que nos vamos a enfocar un poco? Porque si vamos a crear un poema, pues tenemos que saber qué es un verso. Es una forma especial de expresarse que presenta ciertas reglas, como el número de sílabas, la rima o la ubicación del acento en la última palabra. Todo lo que se escribe en verso tiene que tener ritmo y musicalidad. Ustedes habrán leído un poema, ustedes habrán escuchado a alguien declamar una poesía, o simplemente una canción. Una canción también está escrita en un texto en verso. ¿Por qué? Porque tiene musicalidad, porque tiene rima, porque tiene un ritmo. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy para crear nuestro poema. Aquí tenemos una diferencia entre lo que es verso y prosa. Ya sabemos que el verso es la línea que conforma el escrito. Suele ser corta y se escribe a renglón seguido. Ahí tenemos una estrofa. Dice, danzamos en tierra chilena, más dulce que rosas y miel, la tierra que amasa a los hombres de labio y pecho sin hiel. Vemos que hay 4 versos. Cada línea es un verso, recuerden. Entonces, y miren cómo es escrito, con líneas cortas y siempre o generalmente van en el centro. Al otro lado tenemos la prosa. La prosa no tiene forma propia, se adapta al formato de la hoja que te den para que tú escribas. Es una narración escrita de forma continua. Al lado tenemos un ejemplo. Es el fragmento de un cuento. Dice así, un día un buen hombre salió a comprar y al ver que una pobre anciana cruzaba la calle, decidió ir a socorrerla. Tal fue la sorpresa de aquel señor al ver que la anciana era puntos suspensivos. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque la historia continúa, de corrido, de largo hasta que tenga su fin. Eso es prosa. ¿Vieron qué fácil es diferenciar entre el verso y la prosa? Sigamos. Si vamos a crear nuestro poema, no solamente tenemos que saber qué es un verso o qué es la estrofa que ya vimos, sino que también tenemos que aprender a utilizar la rima. Y la rima, para que recordemos, porque ya lo hemos visto antes, es la repetición de una serie de sonidos. Estos se encuentran en la última palabra del verso, a partir de la vocal tónica. Recordemos. Vocal tónica. ¿Qué es eso?
Ustedes saben que todas las palabras tienen un conjunto de sílabas o están constituidas por un conjunto de sílabas, pero siempre hay una sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ya sea porque es tildada o no. Por ejemplo, observen el primer verso. Miren la última palabra, gallina. Si ustedes separan en sílabas, hay una sílaba que tiene mayor fuerza de voz. ¿Cuál es? Ga, ji, na. Correcto. Ji. Ji es la que tiene mayor fuerza de voz. Por lo tanto, la vocal tónica es la I. Y ahí me dice que son las repeticiones de las últimas letras o los últimos sonidos a partir de la última vocal tónica. Entonces lo que se va a repetir es ina. Igual en bailarina, ina. Observemos. Ya subrayé todo. Gallina y bailarina. Se repiten ina, ina. Alista y artista. Se repiten ista, ista. Copete y rodete. Se repiten ete, ete. Como ya les dije, el conjunto de versos viene a ser una estrofa. Silvina mi gallina usa zapatitos de bailarina. Se peina y se alista igual que un artista. Y con su copete se hace un rodete. Y los versos son cada renglón. ¿Y cuántos versos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esa estrofa está constituida por 6 versos. Ahora, la rima no tiene solamente una sola forma, tiene dos, las consonantes y las asonantes. Observemos. Una rima consonante repite sonidos de las vocales y consonantes a partir de la vocal tónica. Ejemplo, al olmo viejo, hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. ¿Vieron las palabras o las letras que yo he subrayado? Son las que se repiten. Rayo, mayo, ayo, ayo, podrido, salido, ido, ido. Y miren qué se repite. Miren en podrido y en salido. Se repiten la vocal I y la vocal O. Pero además se repite la consonante, el sonido de la consonante D. Entonces cumple la regla. Me dice que la rima consonante es la repetición de los sonidos, tanto de vocales como consonantes. Así identificamos una rima consonante. Ahora, la rima asonante dice que solamente se repiten las vocales a partir de la última sílaba tónica, o mejor dicho, la última vocal tónica. Miren esta estrofa de 3 versos. Las últimas palabras son vivo, niño y sacudido. ¿Y se dan cuenta que lo que se repite solamente son las vocales? No hay ninguna consonante que se repita. I, O de vivo, I, O de niño, I, O de sacudido. Entonces, aclarando, la rima consonante va a repetir los sonidos de consonantes y vocales, pero la rima asonante solamente va a repetir los sonidos de las vocales. ¿Vieron qué sencillo? Por último, para redactar nuestro poema tenemos que saber qué lenguaje utilizar, un lenguaje literal o un lenguaje metafórico, que también se le llama figurativo. El lenguaje literal es fácil porque es el que utilizamos todos, el que utilizamos a diario para hablar, para conversar, para escribir, pero el metafórico lo utilizamos muy de vez en cuando. Es cuando queremos utilizar algunas palabras para darle el sentido, un sentido diferente. Observemos los ejemplos. Miren las expresiones o las oraciones que tienen en la parte izquierda y luego el significado literal y el significado figurado o metafórico que les voy a dar. Vicente cortó a su novia. Si yo escucho esa oración, Vicente cortó a su novia, y me refiero a un significado literal, concreto, objetivo, pues yo pensaré que Vicente le hizo una herida a su novia, con tijeras o con cualquier objeto punzocortante, porque dice que Vicente cortó a su novia. Pero yo también le puedo dar otro sentido, ¿sí?
un sentido figurado, un sentido metafórico. Me pueden decir, Vicente cortó a su novia y yo puedo entender que Vicente terminó su relación, terminó con ella o no. En el segundo ejemplo, Carlos se volvió loco. Si a mí me dicen Carlos se volvió loco, yo puedo pensar literalmente que Carlos está enfermo, que Carlos se volvió demente, que padece de sus facultades mentales y quizás esté en un manicomio. Pero no necesariamente es eso, puede tener un significado figurado. Puedo decir, Carlos se volvió loco porque hizo algo espectacular, o porque hizo algo fuera de lo común, o porque quizás, no sé, se tiró a una piscina grandísima. Y yo dije, Carlos se volvió loco, que no quiere decir que esté enfermo. Y por último, si yo digo, el alumno se la pasa dormido, si yo lo entiendo su significado literal, pues obviamente diré, está durmiendo, está tomando una siesta, está soñando, su cuerpo está en reposo. Pero si yo les digo a ustedes, o a ti mismo te digo, tú te la pasas dormido en la clase, no necesariamente significa que estás soñando, roncando o durmiendo. Puede que yo te diga eso porque te veo desatento, te veo distraído, te veo en tu mundo. ¿Vieron la diferencia? El significado literal es lo concreto, lo que tú encuentras en el diccionario, tal cual. Y el significado figurado o el lenguaje figurado es aquel sentido distinto que tú le das a algunas palabras. Por ejemplo, la palabra mano. Si yo la empleo para la oración, todos tenemos dos manos. La palabra mano significa parte del cuerpo humano, ¿verdad? Es su significado literal. Pero si yo digo, Alonso, ¿me das una mano para mi trabajo? ¿Significará lo mismo? No. Ahora mano significa ayuda. Alonso, ¿me ayudas con mi trabajo? ¿Vieron? Esa es la diferencia entre el significado literal y el significado o lenguaje figurado. Y en nuestros poemas tiene que haber lenguaje figurado, porque no vamos a encontrar solamente palabras literales, sino también un lenguaje figurado. Por eso es que te enseño ahora la diferencia entre uno y otro. En conclusión, el sentido literal es cuando pensamos de todo lo que me han dicho es tal cual, como me lo dicen. Si a mí me dicen estar en las nubes, puedo pensar yo que no sé, hay una personita como en la imagen que está sentada en una nube. Obviamente que eso es algo ilógico, ¿no? Porque sabemos que para que alguien esté en las nubes, literalmente tendría que ser en un avión. Pero si yo digo él está en las nubes, sé que me estoy refiriendo a que él está desatento, él está en otra, ¿no? Y no necesariamente a que está subido en una nube. ¿Vieron la diferencia? A eso me refería. Como ven, aquí tenemos 5 oraciones. Estas 5 oraciones quiero que sean un reto para ti, para tu familia o para las personas que están contigo. Lee cada una de las oraciones y encuéntrales el sentido literal y el sentido figurativo. No tienes que responderla, solamente mencionarlas. Comparte estas ideas con tu familia y traten de solucionarlas. Yo sé que ustedes pueden. Y así llegamos a la última parte. Ahora nos ponemos manos a la obra. Con ayuda de la información que tú tienes, ahora vas a crear un pequeño poema. Recuerda, tienes que emplear rimas y tienes que emplear palabras con lenguaje figurado. Yo sé que tú puedes. Nos vemos la próxima clase. Gracias por tu atención.